Vamos a grabar. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, creo que ahí vemos, sí. Bien. ¿Somos cuántos participantes? Dos. Bueno. Eh, la semana pasada estuvimos viendo lo que es contabilidad básica, empezando a ver el tema de contabilidad básica. ¿Se puede someter esto? Y estuvimos viendo conceptos generales que hacen a la contabilidad en sí. Bien, estuvimos viendo que la contabilidad, según Hugo Ricardo Arreguini, era un sistema de información. Vimos las distintas ramas que puede llegar a adquirir esta contabilidad, que puede ser patrimonial o financiera, que puede ser de gestión, de dirección estratégica, dirección económica, gubernamental o pública, tributaria o fiscal. Y quedamos en los tipos de contabilidad. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un pequeño repaso de eso mismo. Y dijimos. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El concepto. Y podemos ver un concepto un poquito más armado de lo que vimos la clase pasada, que podemos decir que la contabilidad es un sistema de información que a partir del procesamiento de datos, como por ejemplo el patrimonio del ente, bienes de tercero, etcétera, produce información. Bien. O sea, la contabilidad va a procesar determinados datos, no cualquier tipo de datos, en este caso datos puntuales, datos contables, como son estos, los patrimonios del ente, los bienes de terceros, algo que hagan a la entidad en sí, para darnos algún tipo de información. Ahora bien, en esta contabilidad dijimos que teníamos distintas ramas, que la contabilidad podía ser una contabilidad patrimonial o una contabilidad financiera. ¿Qué es lo que nos iba a dar? Si estamos hablando de lo patrimonial, nos iba a referir información sobre la composición del patrimonio de la empresa, si estamos hablando de lo financiero, cómo esas empresas, si son solventes o no, en base a la liquidez que tengan, es decir, al efectivo que tengan, dispongan de los recursos para poder tener efectivo hoy o tener un efectivo en corto plazo. De gestión, podríamos también decir que la contabilidad era para una dirección estratégica, esa información que nos daba era para, bueno, ver qué cosas mejorar, qué cosas cambiar, qué proyectos pueden llegar a venir. La contabilidad en el ámbito económico y gubernamental, y lo vamos a ver más o menos de lo que nos decía acá. Lo económica está prácticamente desarrollado en el ámbito de las cuentas nacionales, aquello lo que los economistas nos especifican para decir cómo está la economía hoy en base al cálculo que ellos realizan. Lo gubernamental o público es la contabilidad pública, la contabilidad del Estado, que si bien nosotros en este curso no nos va a interesar, sí saber que la contabilidad del Estado es totalmente o difiere totalmente de lo que es la contabilidad de un particular o de una empresa privada, no es lo mismo. Y por último teníamos la contabilidad tributaria fiscal, que lo que nos servía era para informarle al fisco sobre nuestras finanzas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada, el concepto y las ramas. Y nos habíamos quedado en los tipos de contabilidad, que podíamos tener 3 tipos de contabilidad dentro de una organización, o también dentro de lo que es, si estamos hablando en lo micro, no puntualmente una organización que uno lo ve como wow, una gran cosa,
en un estudio contable, en una empresa familiar, en nuestra propia economía, podemos llegar a tener estos tres tipos de contabilidad. Una contabilidad financiera, una contabilidad de gestión y una contabilidad estratégica. Hablamos de una contabilidad financiera cuando estamos procesando información para usuarios externos. ¿Bien? Y no solamente para usuarios externos, sino también para decisiones internas que se pueden llegar a tomar en la empresa, en el estudio o en nuestras propias casas. Bien, generalmente esas decisiones internas, estamos hablando de una empresa, es la asamblea de accionistas, estamos hablando de un estudio, de los encargados, jefe, patrones, dueños del estudio, estamos hablando de, a nivel familiar, las personas que integran el núcleo familiar. Bien. Vamos a procesar determinada información para poder decidir qué hacemos. Bien, con la liquidez que tenemos, con el efectivo que nos llegó hoy. Bien, ¿qué hacemos con eso? Vamos a tener un tipo de contabilidad de gestión, que es la cual elabora, analiza e interpreta esa decisión esa información, perdón, para tomar decisiones a corto plazo. Bien. Nosotros tenemos la financiera. Perfecto. Tenemos 10.000 pesos. Ok. ¿Cómo obtuvimos esos 10.000 pesos? Bueno, trabajamos, me devolvieron plata. Ya una parte lo gasté. Me quedó 10.000. Ok. ¿Quién se involucra acá? La contabilidad de gestión, porque ahora va a interpretar esta información para tomar una decisión a corto plazo. ¿Qué hago con esos 10.000 pesos? ¿Los invierto? ¿Los gasto? ¿Me doy un gusto? En el ámbito de la empresa lo distribuyo a los accionistas, lo reinvierto, compro una nueva maquinaria, compro un nuevo mueble, compro una nueva computadora a nivel micro, a nivel familiar, decir, bueno, con estos 10.000 pesos, ¿qué voy a hacer? Lo pongo en plazo fijo, compro moneda extranjera, salgo con mis amigos, ¿qué hago? Y en esa interpretación de esa información, vamos a tomar también la contabilidad estratégica, que lo que hace es planificar la táctica, en este caso el diagnóstico de la empresa, la planificación y táctica y el control de la empresa. ¿Qué es lo que nos va a hacer esta contabilidad estratégica? Es decir, bueno, vamos a planificar primero cómo estamos para poder decir, bueno, para allá vamos, para allá no vamos, en vez de tomar ese camino vamos por el otro. Mirá, este mes estoy muy ajustado, mejor no lo gasto. Es decir, que estas tres contabilidades prácticamente siempre se manejan juntas. La financiera es la que me va a dar, en principio, la información de qué es lo que yo obtuve de mis ingresos, cuál es lo que yo gasté, qué es lo que me quedó después de haber pagado todo. En el de gestión, qué voy a hacer con lo que me queda de dinero. Y el estratégico, bueno, ¿cómo estamos? ¿Venimos pagando bien? ¿Tenemos deuda? ¿La estamos pagando? Si tenemos tarjetas, ¿están pagando los totales? ¿Están pagando el mínimo? Es como que las tres van siempre de la mano. Es como un círculo. No puedo tener una contabilidad estratégica sin tener una contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque no puedo planificar una táctica o un control de mi empresa si no tengo ingresos. Si mis deudas superan mis ingresos, no puedo directamente planificar ningún, por ejemplo, viaje o alguna inversión. Pero sí tengo que hacer una gestión para poder en el corto plazo dejar de tener tanta deuda y poder tener más solvencia en efectivo, por así decirlo. Bien, hasta acá, vamos. Hoy creo que Sí, están y no están. sí, sí. Bien. Entonces, estos tres van de la mano. Entonces, si bien en las ramas, que dijimos varios tipos de contabilidad, en realidad siempre vamos a manejarnos en principio con estas tres contabilidades cuando estemos hablando de algún tipo de sociedad, de algún tipo de microemprendimiento, algún tipo de
microeconomía doméstica, por ejemplo, siempre vamos a hablar de estos tres. Como que ninguno está por fuera del otro. Los tres van juntos. Entonces, ¿a quién le va a interesar esta información? Bien. En principio hay distintos usuarios. Y vamos a determinar acá dos tipos de usuarios. Uno es aquellos que son externos y otro aquellos que son internos. Hablamos de usuarios externos, aquellos que están por fuera de la organización, por fuera de un estudio, por fuera de una sociedad, por fuera de nuestro microemprendimiento, por fuera de nuestra microeconomía. Y vamos a llamar internos, usuarios internos, aquellos que son parte de esta organización. Es más o menos lo que dijimos al inicio. Aquellos que están liderando o en el mando de la organización para poder tomar decisiones. Hablamos entonces de usuarios externos a los inversores, empleados, acreedores, clientes y no sé si se ve abajito del todo. ¿Lo están viendo el último? El Estado. Bien. ¿Por qué le va a interesar esta información que nosotros estamos recolectando? Volvemos 2 filminas atrás. No me dejé para atrás. Acá. Esta información que estamos recolectando, uno que procesa, otro que elabora y otro que interviene en esos procedimientos. Esta información que estamos generando en estos tipos de contabilidad, ¿por qué le va a interesar a un inversor? ¿Por qué le va a interesar a un empleado? ¿Por qué le va a interesar a un acreedor? ¿Por qué le van a interesar a los clientes? Bien. En principio, le van a interesar a estas personas para tomar ellos una decisión con respecto a nosotros. Bien. Colóquense ustedes como un microemprendimiento. Bien. Colocan un kiosco en el barrio de sus casas. Ok. Primero, para colocar el kiosco, ustedes tienen que tener una inversión propia, prestada, en una deuda del banco, además, para poder empezar a trabajar en ese kiosco. Perfecto. El kiosco está en marcha. Ya pasó 6 meses que el kiosco tiene buenas ventas. Venimos reponiendo stock constantemente todas las semanas. O sea, hay una buena entrada de clientes. Está dando bien. Y queremos decir, bueno, quiero ampliar esto. Quiero el kiosco, quiero adicionarle una parte que ya no sea solamente el kiosco, sino que también tenga una parte de fiambrería. Bien. Y para eso voy a necesitar una inversión. Esa inversión la puedo tener yo o la puedo salir a buscar. Si yo la salgo a buscar, la puedo primero salir a buscar de forma familiar o salir a buscar de forma entidades financieras. Entonces yo tengo que darle a esas entidades financieras, decirle que yo, este microemprendimiento que yo tengo, está funcionando bien. ¿Cómo les explico eso? Bueno, les muestro mis ventas. No solamente les puedo llegar a mostrar mis ventas, les digo, bueno, mira, tengo estos tipos de gastos. O sea, las ventas me están superando el triple que mis gastos. Entonces, el banco cuando me quiera dar algún tipo de préstamo o cuando alguien quiere invertir, se va a dar cuenta de que soy solvente. Bien, entonces, esta información que yo estoy recolectando me va a servir para eso. Me va a servir para acreedores, siempre hablamos de los acreedores de aquellas personas a las cuales los debemos. Por ejemplo, si nosotros pedimos un préstamo en el banco, estamos diciendo que el banco es nuestro acreedor financiero, entonces nosotros le tenemos que dar, hasta que no cancelemos nuestra deuda, información de que venimos bien con las ventas. Pero, por ejemplo, fíjense que acá tenemos dos conceptos que son medio raros, que uno son los empleados y otro es el Estado, o clientes y Estado. ¿Por qué creen ustedes que
la información que yo recolecto le va a servir a un empleado. ¿Por qué piensan ustedes? Para saber en qué situación se encuentra la empresa. Perfecto, ¿cómo viene con los pagos? Por Claro, para ejemplo, saber si, si están pagando bien, si están pagando en tiempo y en forma, si no. Por ejemplo, hay un Y ejemplo. además también como por si tiene un futuro o algo así, porque si está a punto de, no sé, quebrar, estaría bueno saberlo como para buscarse otro trabajo o algo así, digamos. Exacto, perfecto. Esa es la función que en este caso le brinda esta información a los empleados. Bien. Saber cómo está la empresa frente primero a sus deudas y frente a los demás empleados que trabajan ahí. A ver, pueden no tener deudas, pero si le pagan tarde a los empleados, es como, ¿quién va a querer trabajar ahí? Bien. Hay dos casos particulares acá en Cipolletti que no sé si lo han escuchado. Uno es, y esto no es por defenestrar ni nada por el estilo, sino son dos casos muy reales. Uno es el de Pollolín y otro es el de el Sanatorio Río Negro. Pollolín financieramente viene a veces pagando bien, a veces pagando irregular, a veces tienen problemas con el tema de los pagos, pagarlo en tiempo y en forma, y ha tenido despidos o cese laboral en el último tiempo por determinadas situaciones. Entonces, si yo hoy me quiero presentar a Pollolín y puedo tener un futuro de decir, y me pueden echar en el corto plazo por reducción de personal. Con el tema de la gripe aviar, hicieron mucha reducción de personal porque tuvieron muy mala situación. Entonces, es decir, como, bueno, no es momento de ir a presentar mi currículum o mi CV a Pollolín. Lo mismo pasa en ese caso con sanatorio. El sanatorio, hay algunos que dicen, no, es muy lindo trabajar y demás, pero después los pagos no están en tiempo y en forma, no se pagan la totalidad, se prorratea el pago. Bien. Y acá no estamos entrando en los pagos, por ejemplo, que se hace a los empleos públicos, como son policía, docente, que hoy le aumentan y se lo hacen en 4 cuotas y vaya a saber cuándo se las pagan. No estamos hablando puntualmente de eso, ¿por qué? Porque el Estado Nacional o los empleos públicos se regulan de otras formas. Bien, acá estamos hablando y vamos a hablar puntualmente de la contabilidad para sectores privados o para microemprendimientos. Bien, no nos vamos a meter con el empleo público porque ya es otro punto aparte. Y en caso de los clientes, es ver si, por ejemplo, eh, cómo están con el tema de si vienen pagando bien, si no. Cuando ya somos una empresa, cuando somos una empresa donde tenemos proveedores, donde hay clientes habituales, es como que hacemos una relación totalmente distinta y decimos, bueno, mira, estoy vendiendo este producto a tal precio, por decirlo. Vendo harina a 200 pesos, pero en el kiosco a 2 cuadras está a 100 pesos. No este kiosco está aumentando los precios de forma, no sé, un 10% todos los meses y el kiosco a 2 cuadras lo está manteniendo con los precios de hace 3 meses. Entonces, quieras o no, es la información que puede ser tácita o escrita, generalmente es escrita, pero también en lo tácito uno va viendo cómo está la situación de esa empresa, de esa sociedad, de ese microemprendimiento. Y con respecto al Estado, obviamente, es nuestro famoso fisco, como nosotros estamos si tenemos empleados registrados, con nuestras cargas sociales, si tenemos
al ser una sociedad o hacer un microemprendimiento, si estamos al día con los pagos del monotributo o de las declaraciones de IVA o de ingresos brutos o todos los impuestos que el gobierno nos pone día tras día. Bien. En cambio, para los usuarios internos, si estamos hablando de una organización, hablamos de los mandos de la organización. Gerente, responsable, jefe, encargado, aquellos que van a tomar una decisión en base a la información que nosotros le estemos brindando. Si estamos hablando de un tipo de microemprendimiento, es decir, bueno, cómo estamos con las deudas, cuánto dinero nos queda sobrante después de haber hecho todo el tema de pagos, después de haber repuesto toda la mercadería, ¿qué hago con ese dinero? Si lo invierto en este microemprendimiento, si hago que este microemprendimiento crezca, si estoy cansado del microemprendimiento y lo cambio a otro, me voy a otro lado, la verdad puse el kiosco en un barrio que no me da, me está matando el alquiler, prefiero irme. Bien. Entonces, todas esas decisiones, tanto en una sociedad como en un microemprendimiento, es un usuario que la información contable nos está brindando. Bien, porque sí o sí necesitamos poner en papel la contabilidad. Ya sea rústica, un 2 más 2, o ya más elevado con un Excel, o más elevado con un sistema de información contable. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí, sí. Bien. Entonces, la información contable sirve para la toma de decisiones dentro y fuera de la organización. Bien, a nosotros nos va a interesar esto, la toma de decisiones. No es que yo voy a armar una contabilidad simplemente por armar. No, mi finalidad desde el momento que armo la contabilidad, ya sea estratégica, financiera, de gestión, es para una toma de decisiones. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hago. Si es fuera de la organización, es usuarios externos. Si es dentro de la organización, si reinvierto, si lo gasto, si lo pongo a plazo fijo, bien, si compro más mercadería, si no. Entonces, todo lo que vamos a ver es cómo manejar esta información contable para la toma de decisiones. O sea, como que esa es la finalidad de este módulo. La información contable sirve para la toma de decisiones, dentro y o fuera de la organización. Y vamos a empezar a ver qué componen este tipo de información contable. Porque no cualquier información. A ver, hoy llovió. A mí, trabajo en un kiosco. La lluvia, ¿me afectó en algo? Y puede ser que no haya venido muchos clientes, pero ¿me afectó económicamente en algo? Y no. Ejemplo, chacra. Trabajamos en la chacra, trabajamos podando. Que hoy haya llovido. No sé si sabe más o menos el manejo de la chacra. Cuando llueve, no se trabaja. Entonces, hoy se cortó la producción prácticamente, de la poda en este caso. Porque hoy llovió. O sea, si hay todavía las hojas están húmedas, el piso puede haber quedado embarrado, se me llega a caer un empleado, tengo más chance de tenerlo internado y tener que pagarle porque está en la cama que decir, bueno chicos, hoy cortemos, hoy por lluvia no se trabaja y todos tranquilos y no pasa nada. O sea, es como que esas decisiones, sí el clima nos afectó, pero si yo estoy trabajando en un kiosco, no me va a afectar económicamente tanto. ¿Se entienden estas dos comparaciones? ¿Qué digo yo? Bien, hasta acá estuvimos hablando todo lo que es sistema de información. Bien, y la información contable nos sirve para la toma de decisiones. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que son las personas que generan esta información contable. Bien. No las personas que están trabajando, no, sino aquellas personas, hablamos de personas fundamentales, aquellos que van a tener una responsabilidad en esa gestión
o en esa toma de decisiones, o sea, los altos mandos. Que tenemos dos tipos de clasificación de personas. Bien, según el Código Civil, hoy nos llamamos personas humanas o personas jurídicas. Antes de la unificación del Código Civil y Comercial, nos llamábamos personas físicas o personas jurídicas. Hoy nos llamamos personas humanas y personas jurídicas. ¿Quiénes son las humanas? Las humanas, el Código Civil dice, en principio, cuando nace una persona humana es desde el momento de la concepción. Del momento de la concepción, hablamos de persona humana. Bien. Pero en Argentina, nuestra ley, si bien nosotros desde el momento que somos concebidos hasta el momento que morimos, adquirimos derechos. Bien. Gozamos de la aptitud de derechos y deberes jurídicos. Pero ¿qué pasa? Nosotros por ley en Argentina no es que estamos desde que nacemos hasta que nos morimos con estos derechos. No podemos hacer uso del 100% de estos derechos y estos deberes jurídicos. ¿Desde qué momento nosotros en Argentina podemos ser o ejercer nuestros derechos? ¿Quién sabe? ¿Mayor de edad? Mayor de edad. Bien, ¿de qué edad? Pues tenemos tres líneas de edad. 16, 18 creo, y 21. Bien, esas son las tres líneas que tenemos. 16, 18 y 21. Pero para la ley argentina, para la ley jurídica, nos dice que tenemos que ser mayores a 18. Si bien en Argentina tenemos tres, tres edades que rigen, así decirlo, dos no sirven prácticamente. Las personas que tienen 16 años, según la ley, pueden ejercer su derecho a voto y pueden solicitar la autorización de determinadas cosas. Por ejemplo, empezar a trabajar con la autorización del tutor, tener una cuenta bancarizada, casarse con la autorización, y siempre es con la autorización del tutor, padre, madre o tutor. A los 18 ya somos personas con titulares completamente de nuestros derechos y de nuestros deberes jurídicos. Y la tercera edad, es la del 21. Esto nos remitimos a unos años anteriores, en el cual en realidad la mayoría de edad se tomaba a los 21, y luego, que creo que fue después del 2010, creo, si no mal acuerdo, pasamos a la edad de 18. Bien. Y para voto, pasamos a la edad de 16. Si bien pasamos hoy nuestra edad de mayoría de edad a los 18, muchas personas o muchos empleos solicitan ser mayores a 21, porque todavía están o piensan que el de 18 no termina no empieza a ser un adulto nunca. Entendemos que hoy uno no termina de ser adulto ni pasando los 40, o sea, es como después de los 18 somos como adultos chiquitos, pero para la ley jurídica a los 18 estamos completamente con todos nuestros derechos y nuestros deberes. En algunas empresas o en algunas situaciones sociales, los 18 no es relevante y lo toman como 20. Bien, es más social que jurídico. Jurídico a los 18. Y las personas jurídicas, en cambio, acá ya es distinto. ¿Por qué? Porque dijimos que las personas humanas estaban o nacían o eran personas humanas en sí desde el momento de la concepción. En cambio, la persona jurídica, hay un ordenamiento jurídico que le da esas aptitudes. Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y controlar obligaciones para el cumplimiento de sus objetos y los fines de su creación. Bien. La persona jurídica es un ente invisible. O sea, como por ejemplo,
YPF. YPF es una persona jurídica donde si uno quiere ir y hablar con YPF, no va a hablar nunca con YPF porque YPF no existe como persona humana. Existe como persona idealizada. Bien, ¿yo con quién voy a hablar? Con sus representantes, con su director, con su jefe, con su gerente, con la persona que esté a cargo o hable en nombre de YPF. No es lo mismo que yo les pida, bueno, a María, voy y hablo con María, voy y hablo con Fabiola, voy y hablo con Karen, ¿bien? No estoy hablando con esas personas, estoy hablando con esas personas, pero si fuesen jurídicas, no, hablo con sus representantes. Entonces, en estas personas jurídicas, sí o sí, es el Estado el que me da la autorización para funcionar como persona jurídica. Y recién, desde que me da la autorización, puedo adquirir derechos y puedo contraer obligaciones. Uno de los derechos, por ejemplo, es poder empezar a facturar. Bien, empezar a vender a nombre de esa empresa, de esa sociedad, de esa persona jurídica y que las ganancias obtenidas sean de esa persona jurídica y no yo como socio gerente, no yo como director de esa empresa, sino de la empresa, por ejemplo, YPF. Después, en la reunión de asamblea, vamos a ver cómo distribuimos cada uno de estas ganancias. Pero en principio le corresponde a YPF. No es lo mismo que con nosotros como persona humana vamos a trabajar, a fin de mes tenemos nuestro sueldo o tenemos un microemprendimiento y nosotros, por ejemplo, cada 15 días tenemos nuestro pseudo sueldo. Bien. Entonces, ahí es nuestro, no es de nadie más. Es propio. Dentro de la persona humana vamos a tener 3 categorías fundamentales dentro de la persona humana. Nosotros no vamos a ver qué pasa con la persona humana, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Lo doy por entendido. Bien. Si ustedes quieren puntualmente saber la persona humana, podemos ir al Código Civil y Comercial y en el apartado de persona humana ver cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones a nivel jurídico nacional. Bien. Pero para este curso tomamos como sabido esto por una cuestión de que somos nosotros. ¿Saben? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Tranquilamente nosotros medianamente sabemos. Por eso yo clasifiqué a la persona humana en estos 3, que estos 3 sí lo vamos a ver, porque sí nos va a interesar a lo que nosotros estamos aprendiendo. Bien. La persona humana se puede clasificar en base a su trabajo en relación de dependencia, una persona humana monotributista o una persona humana responsable. Bueno, está mal escrito la palabra inscrito. Si hablamos de relación de dependencia, estamos hablando de una persona que tenga un trabajo registrado. ¿Saben lo que es persona en relación de dependencia, cierto? Sí, es cuando la empresa obviamente firma contrato con vos como que, bueno, te ponen en blanco, ya pasas a ser parte de la empresa y bueno, y ellos, no sé, ya pasarías a tener también seguro, todas esas cosas que te permite, una vez que, bueno, vos ya estás en relación de dependencia con la empresa y no Bien, estás en negro. O sea, sería como que para FIP vos sos empleado de tal organización, digamos. bien. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Y ahora vamos a ver este chamullo con la otra. Sí, estamos hablando del trabajo registrado. ¿Podemos hablar del trabajo no registrado? Sí, también. Pero lo que nos motiva ahora para hacer un enfoque, una clasificación, es decir, bueno, las personas que están en relación de dependencia, el 100% es consumidor final. Bien, a no ser que digan lo contrario,
es consumidor final. Y después vamos a ver cuando un poquito más adelante, vamos a ver IVA y vamos a decir por qué estamos hablando de consumidor final. Pero les presento esto. El monotributista, en cambio, es aquel que abona ante el fisco una cuota, pero que está exento de la declaración de IVA. Y acá es lo que yo le decía con el tema, y acá viene la controversia. Yo en una empresa, sea grande, sea chiquita, vamos a ver una chiquita, por ejemplo, una microempresa, yo tengo dos opciones para poder trabajar ahí. Porque va a depender de también las condiciones que me da la empresa. Puedo ser relaciones de dependencia, es cuando la empresa a mí me pone en blanco, es decir, que la empresa me va a hacer los aportes jubilatorios a la obra social y a mi futura jubilación, y en algunas a lo que es el fondo de desempleo. Entonces, si la empresa asume esa responsabilidad, me va a emitir un recibo donde se me va a detallar mi jubilación y mi obra social. Eso es trabajo registrado. Pero ¿qué pasa? Yo puedo también trabajar como monotributista para esa empresa. Soy su empleado, estoy bajo su dependencia, pero esa empresa no me está pagando a mí los aportes, ni jubilatorios, ni la obra social. Yo como monotributista tengo que pagar mi cuota ante el fisco para poder pagar esa jubilación y esa obra social. Es decir, estos dos, 1 y 2, depende la empresa, podemos tener los dos de la mano o tranquilamente tener uno. Bien. No sé si ustedes han escuchado que, primero, para que te pongan en blanco es un montón. Antes estaba más visto tener a gente en negro por mucho tiempo y no en blanco. Por eso es que, por ejemplo, el servicio doméstico, ahora hay como más regulaciones en el sentido de que una persona que trabaja del servicio doméstico nunca estaba en blanco, nunca tenía una obra social, nunca tenía una jubilación. Entonces, cuando las personas empezaron a jubilar, que trabajaron toda su vida en el servicio doméstico, no tenían un solo aporte. Entonces hizo que hoy las personas que trabajaron 40 años cobran una jubilación mínima porque nunca en su vida tuvieron aportes. Entonces, lo que se empezó a buscar con la modificación de ley es que esas personas estén dentro del trabajo registrado. Pero también hay personas que son monotributistas y los obligan a ser monotributistas. ¿Para qué? Para no pagar con lo que corresponde del trabajo registrado, que son el porcentaje para la obra social, para la jubilación, para el fondo de desempleo, para la RT. O sea, es un porcentaje que tiene que solventar la empresa. Entonces, si bien las dos personas están a las órdenes generalmente de la empresa, uno se las tiene que rebuscar, el monotributista, día faltado es día descontado, o sea, día que no facturó. En cambio, la relación de dependencia pasa licencia por enfermedad y lo único que se hace es le descuentan ese día. Bien. El monotributista no tiene aguinaldo, el de relación de dependencia sí. El monotributista, si quiere tener vacaciones, esos días que está de vacaciones los pierde. En cambio, el de relación de dependencia, si se quiere tomar los 15 días, se toma 15 días. Total, la empresa se los tiene que pagar porque le corresponde, obviamente, dependiendo el rango, el grado, el tiempo que tenga dentro de la empresa. Pero los dos están a las órdenes, o sea, trabajan de forma dependiente de una empresa. Solamente que su composición ante el fisco es totalmente distinta. Uno tiene un trabajo registrado, por eso lo llamamos relación de dependencia, y otro es monotributista, por lo tanto tiene que facturarle sí o sí a la empresa y luego pagar una cuota ante el fisco. Sería, perdón, la Sí, diferencia entre tener un contrato de trabajo y tener una relación de trabajo. a veces relación y contrato pueden ir de la mano y a veces no. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un contrato de trabajo y soy monotributista.
y tengo un contrato de trabajo. Y puedo a veces no tener un contrato de trabajo y tener una relación de trabajo. Entonces, como que una cosa no quita la otra. La relación de trabajo en sí es poner mi fuerza a disposición de otro y tener una retribución económica de ello. Pero acá, ¿puedo o no puedo tener el contrato, por ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo que les puedo llegar a dar, que es muy común acá en la zona, es la gente que trabaja en chacras. Las personas que trabajan en chacra, por lo general, les puedo asegurar que el 80% nunca firmó un contrato. Pero tienen una relación de trabajo y están en blanco. Pero nunca firmaron un contrato. Lo dieron de alta en la AFIP. A partir de ese día, ese empleado cobra con recibo de sueldo. Entonces, no hay contrato, pero sí hay una relación laboral. Un ejemplo similar es las casas particulares. Por ejemplo, yo necesito que me vengan a limpiar 2 veces a la semana el departamento. Perfecto, contrato a una persona, no le hago firmar nada, le pago por semana, así que el segundo día le pago y se va. No está registrado, no hay contrato, pero sí hay una relación. ¿Por qué? Porque esa persona me está dando su fuerza de trabajo y yo lo estoy retribuyendo económicamente. Bien. En la relación laboral y en el contrato laboral pueden o no pueden ir de la mano. La finalidad es que si existió o no existió esa relación laboral. Bien. Acá hablamos puntualmente, cuando hablamos de relación de dependencia y monotributistas, hablamos de cómo está realizado el pago. Si la jubilación la paga la empresa o si la jubilación la paga el empleado. Bien. Antes que se involucrara el monotributo a las empresas, la persona monotributista era aquella que tenía un microemprendimiento, por ejemplo, que eran sus propios jefes. Sexo piramidal. Ya después, las empresas les pareció más rentable contratar a monotributistas. No, estaba leyendo a ver si la había puesto bien. Le pareció mucho más rentable contratar a monotributistas porque se ahorraban el porcentaje que hay que pagarle al empleado en sí para lo que es las cargas sociales. Nosotros lo que no vamos a ver, que es el formulario 931, es el pago de las cargas sociales. Nosotros cuando tenemos trabajadores registrados, nosotros todos los meses tenemos que declararle ante el fisco, ante la AFIP, por cada empleado cuál es su carga social. Y si lo tenemos que depositar, se lo tenemos que transferir al ANSES. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no se lo transfiero al ANSES? El ANSES va a decir, sí, hizo 5 pagos, 5 meses, pero nunca me los aportó. Entonces, cuando esa persona se quiera jubilar, el ANSES, esos 5 meses que trabajé en esa empresa, no me los va a pagar hasta que la empresa no pague esos 5 meses. Bien. Entonces, es y no es rentable. Si yo lo miro desde el ámbito de la empresa, no me conviene tener empleados en relación de dependencia, me conviene tener empleados monotributistas. Porque entonces no me tengo que me ahorro la RT, me ahorro la carga social, me ahorro el aguinaldo, me ahorro las vacaciones. Bien, no les pago nada de eso al monotributo. En cambio, el de relación de dependencia ya entro por contrato, el genérico, la ley de contrato de trabajo, y le tiene que corresponder horas extra, le tiene que corresponder licencia, feriado, aguinaldo. Si renuncia, las indemnizaciones por preaviso, la indemnización por aguinaldo no gozado, por las vacaciones no gozadas, o sea, le tengo que
pagar más plata al responsable, al de relación de dependencia que al monotributista. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? ¿Me fui de tema? Sí, sí. ¿Estamos bien? No, no, está bien. Sí, sí. ¿Respondí la pregunta de hoy, María? Sí, sí. Bien. Y otra figura que se nos hace es la de responsables inscriptos. El responsable inscripto es similar al monotributista, pero el responsable inscripto no solamente paga su cuota de inscripto mensual, sino también que tiene una serie de declaraciones que realizar. Y la fundamental es la del IVA, digamos, del ingreso al valor agregado. Ellos en la facturación tienen que discriminar IVA, sí o sí. Siempre en su facturación se discrimina IVA. Y ahí vamos a ver cuando veamos puntualmente IVA, que me parece que si no alcanzamos a ver lo vemos la semana que viene. ¿Qué pasa cuando segregamos IVA desde el responsable inscripto? Es decir, nosotros nos vamos a parar a partir de ahora de esta persona humana que es responsable inscripto. ¿Por qué? Porque el de relación de dependencia, si no estamos hablando de liquidación de sueldo, a nosotros mucho nos va a interesar. Sí nos va a interesar de que esa relación de dependencia generalmente es un consumidor final, nada más que eso. Del monotributista, por lo general, si no tiene una empresa, no nos va a interesar. Sí nos va a interesar que al ser monotributista nosotros tenemos que facturarle de una forma totalmente distinta. Por lo que nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el responsable inscripto. Aquel que debe declarar el IVA, aquel que debe registrar y debe presentar todos los meses esa declaración de IVA. Bien. Entonces, en estos casos, el responsable inscripto a nosotros nos va a servir como para decir, bueno, acá me posiciono. El responsable inscripto son aquellas personas que pasaron las categorías de monotributista. La categoría monotributista tenemos de la A a la H, si no me olvido, y tenemos 3 categorías más si tenemos otro tipo de ejercicio. Es decir, no todas las actividades dentro de la FIP están contempladas para ser monotributista. Hay algunas que sí o sí yo tengo que hacer responsable inscripto y no monotributista. Por ejemplo, el director de una empresa tiene que ser responsable inscripto y no monotributista. En cambio, el kiosquito de la esquina, en vez de hacerse responsable inscripto porque ahí paga un montón de impuestos, es monotributista. Y puede tranquilamente ser la categoría más baja que la categoría A, o la más alta a punto de pasar a ser responsable inscripto por las ventas que realiza. Bien. Eso depende también del tamaño de la organización. Ah, Pregunto por eso. Porque, por ejemplo, si en un, o sea, dependiendo de la cantidad de gente que puedas tener a cargo, sí. sí, O sea, eso bien. influye también. Sí, acá la distinción de monotributista responsable inscripto la da la factura. Primero, el principal siempre va a ser la facturación mensual. ¿Cuánto yo estoy facturando? ¿Cuánto voy a facturar? El AFIP me va a decir, bueno, vos vas a ser o monotributista o responsable inscripto. Si yo digo, bueno, tengo una facturación acorde a 200.000 pesos mensuales. Ok, no me voy a ir a un responsable inscripto porque mi facturación es de 200.000. Pero puedo ser monotributista de la categoría H, una de las categorías altas. Pero, me dice la AFIP, bueno, alquilás, perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados de alquiler tenés? ¿Tenés empleados registrados? Bueno, ¿cuántos empleados registrados tenés? Y eso va sumando para decir si soy o no soy monotributista. Uno cuando entra a la AFIP, en las recategorizaciones, lo que los contadores, no sé si han escuchado, dicen, bueno, hoy llega el periodo de recategorización, hay que recategorizarnos. ¿Qué es lo que se hace? Se mide
la cantidad de ventas, si hay empleados en relación de dependencias o si no, si estamos alquilando un local muy grande o si estamos alquilando una oficinita, cuánto estamos pagando, o sea, cuántos, qué es lo que se llaman metros cuadrados, cómo venimos con nuestras deudas, o sea, toda una serie de cálculos y después el mismo AFIP nos va a decir, bueno, a partir de ahora ya no sos más categoría H, te tenés que pasar a responsable inscripto. Y vos decís, pero la conciencia no me quería pasar a responsable inscripto. ¿Por qué? Porque el responsable inscripto pagan más. Pero a pagar más, el responsable inscripto tiene también como sus beneficios porque puede deducir IVA en un montón de cosas. El monotributista no. El monotributista, como no declara IVA, no lo deduce. Y vamos a ver en el concepto de IVA que el IVA es un impuesto que se puede deducir. Es decir, por ejemplo, yo compro una calculadora, yo como consumidor final, esa calculadora me vale 200 pesos. Vamos a visualizarlo en nuestro famoso TXT. Eh, yo tengo 100 pesos. Me compro una calculadora y me vale, vamos a ser un poco más realista, 5.000 pesos. Bien, si yo soy consumidor final, yo voy a pagar 5.000 pesos. Si yo soy monotributista, yo voy a pagar 5.000 pesos. Pero si yo soy responsable inscripto, en realidad, la calculadora yo la pagué 4.132,23. Ustedes me dicen, ¿pero no eran 5.000 pesos? No. ¿Por qué? Porque 877,77 va para la declaración jurada de IVA. Es decir, que en realidad la factura fue de 5.000 pesos. La factura sí fue de 5.000 pesos como para el monotributista y el consumidor final. Pero en realidad, de esos 5.000 pesos, 867 fueron a parar a la declaración de IVA para la FIP y la calculadora en realidad salió 4.132. Bien, y es acá donde está lo que pueden hacer los responsables inscriptos. Yo puedo declarar 867. Es decir, que tengo más IVA 867,77. Si yo hago una venta, y lo vamos a ver, esto es solamente a mero ejemplo, no se me enriede con esto, pero quiero que vean qué es lo que hace el responsable inscripto en un primer momento. El responsable inscripto vende, entonces le tiene que obviamente declarar el IVA y lo declara por 100 pesos. Es decir, el AFIP tiene un saldo a favor con este responsable inscripto, es decir, el AFIP me debe, ¿cuánto? 767,75. O sea, si yo no vendo este mes, el AFIP me debe. ¿Por qué? Porque yo declaré IVA por 667. Hice una sola venta donde fue un IVA de 100 pesos. Es decir que cuando yo haga la declaración de IVA a fin de mes,
voy a tener un IVA saldo a favor por 767. El AFIP me está debiendo 767. Nunca en la vida la AFIP me va a pagar ese IVA. Lo que va a decir el AFIP, bueno, queda el saldo a favor. Es decir, si el próximo mes vos tenés un IVA a pagar por 700, no, vamos a poner por 800, en realidad yo solamente te voy a cobrar 167,70. Es decir, si yo tengo un saldo a favor, es el AFI el que me debe. Por lo tanto, yo no pago. Si yo el próximo mes vendí más de lo que compré, tengo un saldo a pagar por 800, ¿qué hago? Compenso. Por lo tanto, la diferencia todavía el AFIP me debe. No, perdón, al revés. Hago una compensación, ya lo estaba diciendo mal. Hago una compensación y la diferencia pago. Es decir, que yo solamente tengo que pagar 800 pesos. Y acá no sé si han escuchado hablar de cuando ustedes van a comprar al súper, van a comprar a la estación de servicio cargando gasto además, le preguntan ticket o factura. Bien, o le preguntan factura A o factura B. No sé si han escuchado, ya no se estira más el factura A o factura B, ahora es ticket o factura. No sé si han escuchado esas preguntas. Sí, sí. Bueno, acá qué es lo que Sí, nos están sí, sí. diciendo. Es factura A, responsable en cripto, ¿usted es responsable en cripto? Bueno, si usted es responsable en cripto se le va a discriminar el IVA para que usted después lo pueda declarar. Eso es lo que nos están diciendo. Si no, un ticket común es usted es un consumidor final o monotributista que no tiene que declarar IVA, por lo tanto, no le discrimina el IVA. Bien. Esa expresión es para esto que lo vamos a ver la clase que viene seguramente porque no vamos a llegar. Pero en principio quédense con esto. El AFIP nos va a determinar al hacer monotributista responsable en cripto, nos va a decir, bueno, si sos monotributista no te corresponde pagar IVA. Pero si sos responsable en cripto, vamos a ver cómo fueron tus ventas y cómo fueron tus compras. Y vamos a ver si me debes a mí o yo como AFIP te debo a vos. Bien. Tengo una amiga que se pasó a responsable en cripto, que ahora la volvieron a monotributista, por el tema de la modificación de la ley. Que cuando estaba como responsable en cripto, a todos le pedía que por favor pidieran al nombre de ella factura A, en este caso. Iban a cargar hasta que le pasaran, ella le pasaba su quit, le cargaban en el sistema, como que ella iba cargaba. Entonces, todas esas facturas que estaban a nombre de ella con la declaración de IVA, le sirvió para después no pagar tanto a la FIP, para compensar con las ventas que ella sí tenía que declarar. Entonces, generalmente, antes era un poquito más, se podía manejar los números y evadir un poco más de impuestos. Hoy, con la famosa llegada de la factura electrónica y en los comercios, las registradoras con el controlador fiscal, ya no se está electrónicamente, no se está pudiendo evitar este no control del fisco, es decir, el famoso lavado de dinero. Si ustedes se han visto hoy por hoy, la mayoría, al pasar la tarjeta de crédito o de débito, ya sea en Mercado Pago o en los postnet, automáticamente están generando en el circuito de AFIP que esa persona hizo una venta.
En cambio, hay lugares donde solamente aceptan efectivo que el AFIP no tiene una forma de controlar puntualmente las ventas que realiza. Entonces ahí es donde el llamado, por ejemplo, de cuando un lugar vende solamente en efectivo y acá están lavando dinero. Es el famoso refrán. ¿Por qué? Porque la FIP no tiene forma de revisarnos. Hoy por hoy, con toda la tecnología que hay y con todas estas metodologías para evitar el lavado de activos, una de ellas es las registraciones de las ventas a través del POSNE, a través de la máquina registradora con controlador fiscal, a través con la registración de los comercios como monotributista o responsable en cripto, y después cada 4 meses, si son monotributista, la recategorización del monotributo. Bien, no sé si tienen algún conocido monotributista o algún... Sí, generalmente los monotributistas son los que se recategorizan. ¿O ustedes son monotributistas? Sí, yo hace 2 meses, pero sí, ¿Qué categoría? si no me equivoco, es A, Ah, la más A bajita. algo, ¿no? Porque La tiene A, sí, numeraciones después de la A. sí. Pero sos A. Bien, en ese caso, Sí, sí. si sos, estás en... no, hay dos. Uno es venta de cosa mueble, el otro es de actividades. No me acuerdo cómo se llama la otra opción. ¿Estás como servicios Sí, sí, y tenés que facturar? sí. Bien. Un consejo, esto está grabado, ¿no? Bueno, no importa. No factures más de lo que te dice el mensual de la categoría. Si la categoría te dice que vos mensualmente tenés que facturar 100.000 pesos en el mes, factura 100.000 pesos. Entonces no te vas a pasar nunca la categoría. Pequeño Claro, tips. cada seis Ah, meses como controlan de nuevo a ver si no te pasaste y si te pasaste te suben de categoría y te de sube el categorías. impuesto. Exactamente. Ah, bien. Sí, 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 sí. sí. Por ejemplo, si ustedes tienen la categoría, no me acuerdo ahora bien el monto de las categorías, pero si la categoría ustedes tienen que el anual son 800.000 anuales, eso significa, vamos a ver mensual, son 6, ¿está bien? Y dos, sí, 66.000 pesos, ¿bien? Claro, eso es lo que por mes puedes facturar, digamos. Eso es lo que vos, en todas las facturas que emitís, si emitís una sola, trata de no pasarte los 66. Si emitís varias, que la suma de esas varias no pasen los 66. ¿Por qué? Porque cada cuatrimestre uno tiene que recategorizarse, a ver si en principio las categorías más bajas solamente miran las ventas. Si estamos registrados como venta de cosas muebles, ya nos vemos los metros cuadrados, el alquiler y demás. La luz que tiene ese galpón y demás. Pero si estamos de servicios, si nosotros facturamos más de 2 meses 80, ah, ya automáticamente se nos va del anual. Sí, del anual. ¿Por qué? Porque lo que hace AFIP es decir, bueno, 80.000 por 12. No le interesa si vos lo facturaste solamente 2 meses. Vos dentro de esos 2 meses hiciste 80. Es decir, que vos deberías estar en la categoría para los 960, que es justo la casualidad que esté a la categoría B. Listo, automáticamente te pasan por 2 meses, te pasan a la categoría B. Y tenés que estar 4 meses más en categoría B. ¿Qué significa? Que si vos acá pagabas de monotributo, creo que está 3.000 pesos el monotributo en la categoría A, ¿puede ser? Algo de 7.000 por ahí. 7.000, yo cuando pagaba el monotributo estaba en 3.000.
Ponele que esté 7.000. Bueno, en la categoría B va a Ya. estar 13. Esos 13 son de impuestos. Los otros 7.000 son de impuestos. Por eso es que generalmente los monotributistas, cuando le dice el contador, hay que recategorizar, pero se le sube la presión por las nubes. ¿Por qué? Porque pasar de una categoría a otra implica esto, pagar más impuestos. Y quizás te pasaste por, no sé, 1.000 pesos. Automáticamente la Es, FIP te va a es- recategorizar es casi el doble de impuestos y vos no subiste en la ni un facturación. 25% de la facturación. Claro. Entonces, se te hace más los impuestos que tenés que pagar que la facturación que estás teniendo. Bien, entonces los monotributistas lo que hacen es eso, ver si les conviene o no facturar, por eso muchas personas eligen no ser monotributista, o si son monotributistas, la categoría más baja, entonces uno le factura por 66 y si me pagan 80, bueno, el resto por debajo de la mesa. Bien, es el famoso arreglo que tienen los monotributistas. Pero bueno, a ver, de tan famoso no es tan famoso. Algunas empresas lo que hacen es decir, bueno, te exigen ser monotributista, pero dicen, bueno, yo te pago el monotributo. Ok, perfecto. Entonces, si yo me paso de la categoría, no pasa nada, porque yo no lo voy a estar desembolsando de mi sueldo. Bien, lo basta, además del sueldo que me están pagando, le agregan la cuota del monotributo. Es decir, ejemplo, yo gané 80, pero en realidad esa empresa me tiene que dar 93. ¿Por qué? Porque 13.000 es para pagar el impuesto. Los 80 me quedan limpios. No es que yo tengo que pagar de los 80, Asegurás, 13.000. Exacto. asegurás que siempre vas a tener neto ese ingreso, digamos, Exactamente. y no va a depender de tus ventas. Que eso antes no existía. Empezó a ser... antes directamente entraba dentro de lo que vos les facturabas. Uno, como toda la viveza argentina, dijo, bueno, a ver, no me es rentable entonces. Si no me es rentable, no te voy a facturar nada. Y si no te facturo nada y le cae a ese lugar una inspección de la Cámara de Trabajo, ¿qué pasa? Automáticamente le sacan habilitación comercial a ese local, porque tiene empleados en negro, porque no le está facturando. Entonces es como todo una rueda. Bueno, yo te facturo si vos me pagás el monotributo. Ok, no me querés pagar el monotributo, no te facturo. Por lo tanto, yo voy a seguir trabajando sin facturarte y si cae una inspección, vas a tener un empleado sin estar registrado y por lo tanto te van a clausurar el lugar. Ya les conviene a la empresa y tienen dos opciones. Nos siguen contratando, nos echan eh, o nos pagan el monotributo, como le decimos. Entonces ese es el arreglo que uno hace. Por un lado está bueno, por el otro lado no está tan bueno. Ahora me pueden decir, no tiene nada de bueno ser monotributista. Bueno, no. Contentémonos que por un lado puede llegar a estar bueno. Hasta acá vamos. Igual esto lo vamos a ver en la clase siguiente, porque vamos a ver puntualmente los tipos de IVA que vamos a utilizar. Bien, para poder hacer la ejercitación de comprobantes. Hasta acá, ¿vamos? Sí, sí, se entiende. Bien, volvemos a la filmina. Entonces dijimos que persona humana podemos tener tres tipos de personas en relación de dependencia, monotributistas o responsables. Otro dato también muy particular, que los médicos son, por ejemplo, todos responsables, la mayoría son responsables inscriptos. Bien, ellos tienen que declarar IVA. La otra, habíamos dicho hoy, teníamos que personas, teníamos a las humanas, tal como nos dice el Código Civil y Comercial, que goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y personas jurídicas, que son entes en los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Dentro de estas personas jurídicas vamos a tener, lo podemos subdividir en qué tipo de carácter tiene esta persona jurídica o qué tipo de finalidad tiene la persona jurídica.
Cuando hablamos de carácter, nos referimos a que pueden ser personas jurídicas públicas, y acá podemos hablar de el Estado, la municipalidad, la provincia, la legislatura. Bien, son personas públicas, personas jurídicas, pero de entes públicos. O personas jurídicas de entes privados, en donde el patrimonio es propio. Es decir, no está delimitado por el Estado. Ejemplo, el municipio, el patrimonio que tiene, no es del intendente. Aunque en algunas localidades pareciera que sí, no es del intendente. Es del propio municipio, ¿bien? El intendente solamente controla los fondos que han ingresado en recaudación, los fondos que provienen de Nación y demás. Esa es la finalidad. Después que hagan otra cosa es totalmente distinto. Pero esa es la finalidad. En cambio, el ente privado es aquel que tiene un patrimonio que o lo ha hecho como inversión. Bueno, yo pongo mi auto para la empresa y arranco la empresa. O se va haciendo de ese patrimonio. Arranca la empresa sin nada, pero después la misma empresa se compra un auto, se compra otro auto, se compra un terreno, construye la oficina. Bien. Y estas personas jurídicas no requieren de una autorización del Estado para utilizar los fondos. Para utilizar los fondos. El Estado en las personas jurídicas siempre le va a dar la autorización para adquirir derecho y contraer obligaciones. Es decir, le va a dar una resolución que diga, esta a partir de la fecha, YPF va a funcionar y va a tener una duración de 99 años. Bien, sus representantes son Pepito y Mengano. Bien. El patrimonio está compuesto por tanto de capital, tanto en acciones, tanto en efectivo, tanto en esto, tanto en lo otro. En cambio, ahí solamente le da el Estado la autorización. Después, lo que esa entidad privada quiere hacer con su patrimonio es problema de esa entidad privada. Mientras el Estado dice, mientras a mí me pagues todos los meses lo que te corresponde pagar, hacé y deshacé. En cambio, lo público le debe rendir una municipio le debe rendir a provincia le debe rendir al Estado Nacional. ¿Cómo le rinde? Bueno, una de las cuestiones son los impuestos a las provincias. Por ejemplo, nosotros, yo vivo en Río Negro. Por ejemplo, en Neuquén hay un famoso dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, que Neuquén es el que abastece al 60% de la Argentina con lo que es vaca muerta y con lo que es la hidroeléctrica que tenemos, está, el Chocó. Bien, no solamente abastece en insumos, sino otra vez también abastece en riquezas. Entonces dice, Neuquén es la provincia que más pone en Argentina, por así decirlo, y no las demás, por ejemplo, Chaco, que no pone nada, porque no tiene un ingreso como el que tiene las riquezas de Neuquén. Chaco no es lo mismo que Neuquén, entonces se le exige más a Neuquén y no al Chaco. Esto es más que nada, no sé si lo han visto en el secundario esto, ¿no? No, igual, supongo, ¿no? Te enterás por las noticias y bueno, también por la infraestructura de la ciudad. O sea, no vas a comparar Neuquén, la provincia o lo que sería Neuquén, el centro, de cómo se manejan, inclusive hasta con eventos como fue la fiesta de la Confluencia o cualquier otro evento, a lo que, no sé, se compara Oro, Cipolletti, Villa Regina, Allen, es como te das cuenta a simple vista lo que facturan como para mantener la ciudad como la tienen, Exacto. con un montón de cosas. Por eso es que generalmente las gestiones, acá mucho no se ve, bueno, si comparamos de una provincia a la otra, pero no dentro de la misma provincia la distribución de las riquezas. Por ejemplo, se ve mucho en Buenos Aires, lo que es capital federal, del resto de la provincia de Buenos Aires, que son dos gestiones totalmente distintas.
Al hacer dos gestiones totalmente distintas, los fondos se manejan de forma distintas y las regalías, no me salía esa palabra, las regalías que se le da al Estado Nacional son totalmente distintas. Bien. Nosotros en Neuquén tenemos regalías más altas que el resto de las provincias porque tenemos una riqueza totalmente distinta. Por ejemplo, Río Negro no tiene tanta riqueza como lo tiene Neuquén porque no tenemos tanto pozo petrolero. Bien, y los pozos petroleros no dan tanto en comparación a Vaca Muerta de Neuquén. Entonces, quieras o no, seguimos siendo, entre comillas, una provincia pobre. Para mí, una leve punto de aparte, para mí somos una provincia que deberíamos ser un poco más rico, pero bueno, esa es la gestión que hemos tenido en este último tiempo. Seguimos con lo nuestro. Después tenemos las personas jurídicas, en donde podemos clasificarlas según su finalidad. Aquellas que tienen un fin de lucro y aquellas que tienen un sin fin de lucro. No sé si han escuchado estas dos opciones, pero hablamos de una persona jurídica con fines de lucro, es aquel que busca un beneficio para la actividad en la cual está realizando. Yo me dedico, por ejemplo, yo creo una empresa que se dedica a el reparto de, hoy estaba muy de moda el tema de los líquidos de piso, por ejemplo. Todo lo que es limpieza. Me dedico, yo soy distribuidora de artículos de limpieza. Perfecto, ¿yo qué voy a buscar? Busco que con la actividad que estoy desarrollando, tener una ganancia, tener un beneficio. Y ese beneficio lo puedo reinvertir, me lo puedo gastar yo solo, pago deudas, pago a los empleados. Bien. No busco puntualmente, no busco un bien social. En cambio, en personas jurídicas sin fines de lucro, lo que está destinado o la intención que tiene es una necesidad más que nada social, cultural. Las personas que trabajan ahí dentro de estas asociaciones sin fines de lucro o de estas empresas sin fines de lucro, primero, la mayoría de las personas que pueden llegar a trabajar o lo hacen de forma de honores o son monotributistas. Son muy pocas asociaciones, muy pocos lugares sin fines de lucro que tengan empleados registrados. ¿Por qué? Porque como lo que estamos es una necesidad cultural, deportiva o social, no estamos generando un ingreso de dinero para solventar una carga social, por ejemplo. Carga social, hablemos en la parte de liquidación de sueldo. Bien. Entonces, dentro de estas entidades privadas vamos a encontrarnos, según la ley de sociedades comerciales de la 19.550, tenemos a las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, comunidades o entidades religiosas y las mutuales. Las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal y el Código Civil y Comercial nos habla de otras entidades de carácter privado que se mencionen en el Código Civil y Comercial, en la presente ley, dice. Bien, pero acá en las privadas encontramos las sociedades, generalmente las sociedades son con carácter lucrante. Las asociaciones civiles, generalmente las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Las simples asociaciones, generalmente estas simples asociaciones son sin fines de lucro, lo mismo que las fundaciones. La entidad religiosa o la iglesia es sin fin de lucro, pero es una entidad privada. Todas estas que comparten el patrimonio es propio. Bien, el Estado no le da dinero a estas entidades, excepto la Iglesia Católica. El resto, por ejemplo, de las iglesias, son entidades donde tienen su propio patrimonio. Bien, sus socios han aportado, sus accionistas han aportado, pero se han hecho de su propio patrimonio. El Estado no es participante del patrimonio de estas sociedades privadas. Bien. Y puntualmente nosotros vamos a referirnos generalmente en este cursado en este curso
A las sociedades puntualmente dichas, que las vamos a encontrar en esta ley 19.550, que son, en principio, hoy por hoy, con la modificación hace unos años de esta ley, vamos a tener a las personas, a las sociedades unipersonales, que son las creadas por una sola persona. Antes, hace un tiempo atrás, se exigía que sean 2 o más personas para crear una sociedad. Cuando se cambia esta metodología, ahora, a partir de ahora, hay sociedades unipersonales, en donde son habilitadas como sociedades, tienen las características de una sociedad, pero reúnen algunos requisitos de la persona humana. Las sociedades colectivas, las sociedades con manita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad responsabilidad limitada, la famosa SRL, la sociedad anónima, la sociedad con participación estatal mayoritaria, la sociedad con manita por acciones, o la última creada, que es la que reemplaza a la sociedad de hecho que hace un tiempo existía, que es la famosa SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas. Bien, hoy por hoy hay mucha creación de esta sociedad, de la SAS. ¿Por qué? La creación de la sociedad en sí, como lo dice la ley, tiene que reunir, dependiendo de cuál estemos, en qué características estemos, tienen que rendir una serie de requisitos. La que ya mucho no se está utilizando es la número 2, la sociedad colectiva. Se ve casi nada la comandita simple, la capital de uso también, acá en la zona mucho no se ve. Se ve más la 1, unipersonal, la 5, responsabilidad limitada, la 6, la anónima, la sociedad anónima, no la empresa, la anónima. La 9, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Y la única sociedad que podemos llegar a decir que es una sociedad con participación estatal mayoritaria es la YPF. Bien. Antes, cuando estas empresas pertenecían al Estado, Aerolíneas Argentinas, YPF y demás, hubo un tiempo en el cual se estatizaron. Correo Argentino, Aerolíneas, YPF, bien. Se estatizaron, se llevaron a empresas a manos privadas. O sea, el Estado ya no era más el socio mayoritario. El más grosso que tuvimos, o el cambio más importante que hubo en Argentina con el gobierno de Cristina, fue la estatización de lo que es YPF. En donde lo que hizo fue que más del 50% de los accionistas era el Estado. Bien. El tener a YPF como sociedad del Estado implica 2 cosas: que el Estado regule los precios y que parte de ese dinero no vaya a manos de terceros, sino que quede en el propio Estado. Esa es la lógica. Y por eso es que dentro de todo, o sea, si bien estamos en Argentina y es caro todo, el combustible es barato comparado con otros países, digamos. Exactamente. Solamente pasa con YPF. Las otras empresas petroleras o de estaciones de servicio lo que buscan es competir. Por eso es que no tienen tan altos los precios. Como que YPF, al ser una empresa estatal, disminuye los costos, no los costos, sino el valor en el mercado. Y lo que hacen las otras empresas es competir con la calidad y en base a eso ajustan sus precios. Por ejemplo, cuando hay desabastecimiento de nafta, por ejemplo, las primeras que se quedan sin nafta, que son las YPFs. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es un supuesto boicot para que, como no hay nafta, vos vayas a la Shell, vayas a la Puma, a la Acción, a las demás donde sí tienen otro tipo de abastecimiento y donde, al tener un abastecimiento distinto, ellos pueden regular sus propios precios. En cambio, YPF no. YPF
Si aumenta mucho el precio, hay una queja generalizada de los consumidores porque el 51% de los votos los tiene el Estado. Entonces es el Estado el que nos debería resguardar la adquisición de la moneda. Por eso si ustedes, por ejemplo, van a Chile, la nafta es carísima allá. ¿Por qué? Porque está a manos de empresas, no del Estado, sino de particulares. ¿Qué es lo que nos pasaba hace un tiempo a nosotros cuando YPF no estaba en manos del Estado? Si bien no es que defienda al Estado, sí fue un antes y un después la estatización de YPF, como lo fue la reincorporación de trenes argentinos y de aerolíneas argentinas. Si bien aerolíneas argentinas el precio está por las nubes, un pasaje, si lo hoy no lo podemos comparar, pero si lo comparamos hace un tiempo antes, había mucho más promociones, había mucho más, un poco más de publicidad a lo que era el turismo, entonces los precios eran totalmente más accesibles que otras aerolíneas y la calidad y la seguridad era distinta. Tengo compañeros que han viajado en Flybondi o hay otra empresa nueva acá en Neuquén que hace viajes a Buenos Aires y me dicen, no es lo mismo que viajar en aerolíneas, no es de la misma calidad, no es el mismo servicio. Si bien sale un poco más barato, no tiene la misma calidad, por ejemplo, que tiene aerolíneas. Aerolíneas por el momento se viene categorizando por la calidad que brinda. Pero bueno, así también nos sale. Esa sería como la función de estas sociedades con participación estatal mayoritaria. Resguardar la continuidad del servicio, como por ejemplo la incorporación de los trenes, acá en el tren del Valle, el precio del boleto está bajísimo. O sea, el boleto en un colectivo de una ciudad a otra creo que está más de 100 pesos. No sé cuánto está. ¿200? ¿Alguien sabe? No sé, pero creería que arriba de los 300, 500 pesos, no sé. Bueno, me estoy quedando en el tiempo. Supongamos que 300 pesos de Fernández Oro a Cipolletti. El precio del tren ni siquiera llega a la mitad. Bien, nos puede llegar a valer 150 como mucho. Bien, por una cuestión de que Trenes Argentinos está bajo la participación estatal. Hoy creo que tampoco hicimos recreo. Hoy le di a la lengua. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Lo que vamos a... Sí, ya estamos repasados. Lo que vamos a ver la clase que viene entonces nos va a quedar IVA y en las categorizaciones de esto, consumidor final, responsable inscripto, monotributistas. No me queda nada más, a ver. Ya lo miramos y... no. Y ya empezamos con lo que es comprobantes. Vamos a empezar a ver comprobantes antes de ver registración para empezar a jugar un poco de cómo se arma un pagaré, cómo se arma un cheque, una factura. Bien. ¿Qué cosas tener? Más que nada, qué cosas tener en cuenta al momento de hacer cada una y qué cosas nos podrían llamar la atención si hacemos algo mal en esa completar esos comprobantes. Bien. Creo yo que una factura la hemos visto todo, un cheque lo hemos visto, o sea, no son cosas que no manejemos. Pero sí hay cosas que podemos llegar a desconocer al momento de generar o de hacer, por ejemplo, un cheque o una factura, que después nos pueden perjudicar a la larga. Bien, entonces eso vamos a ver la clase que viene. Bien, lo dejamos hasta acá, entonces voy a detener el pausado de esto.